Ahora ya se me ha olvidado, tío. Va. ¿Ha buscado ya Osasuna sustitutos para Jesús Areso y Brian Zaragoza en el caso de que salgan? Lo vemos en el capítulo de hoy. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Cada vez me hace más gracia hacer esto. Sí. ¿Cómo está Rubén, tío? El redoble a lo mejor lo tenemos que patentar. Sí, redoble sí. de mesa. Sí, hay que buscar algún sonido, algo acústico. Para Sí, un día hacer. te puedo traer algo, una turuta. Dicho esto, vamos a hablar de los dos posibles sustitutos que más suenan a 19, 20, 21 de mayo. Sí, porque además, fíjate que hablamos de Rosier, ¿no? Que era ese perfil de lateral que a lo mejor vendría a sustituir a Areso, pero parece que en las últimas semanas está habiendo otro lateral derecho que parece que está más cerca de venir a Osasuna que Rosier. Entonces vamos a hablar de él y del otro perfil de extremo que ya se lleva hablando mucho tiempo, que Osasuna está detrás, que es... No decimos nombres, aguantamos un poco más. Aguantamos, sí. Aguantamos Ya que no decimos nombre. Vamos a empezar con el otro nombre para que la gente se quede. Venga. Bueno, ya sabemos que os quedáis, pero le damos un poco más de emoción. El primer nombre, cuando lo he estado leyendo y lo he estado viendo un poco, ya sabes que yo no hago análisis tan profundos como tú. Bueno, lo primero que te he dicho es normalito. Y tú me has contestado, no, muy bien. Así que nada, ¿cómo lo ves? Hablamos de un jugador del Celta, ¿no? De Sergio Carreira. Entiendo que gallego también, ¿no? Sí, además es de la cantera del Celta. Mírame bien exactamente de dónde a dónde fue, pero es cantera del Celta que ha estado cedido en Miranda, y Villarreal. En Villarreal y en Elche. Y en Elche, sí. Creo que sí, eso es. Entonces ha tenido 3 cesiones en las que, bueno, teóricamente es ese jugador de cantera que no tiene hueco todavía en el equipo y que se le cede para que coja ritmo. Y en este año, que es cuando algo más ha jugado en el equipo y que se le ha visto a buen nivel, también es verdad que han aparecido otros jugadores de la cantera del Celta que le han comido un poco la tostada y que además está Óscar Mingueza, que es el jugador por excelencia que ocupa la posición de Carreira, y por lo tanto yo creo que el Celta pues bueno, puede no renovarle y entonces se le abre la ventana a Osasuna. Aunque hemos leído estos últimos días en Twitter que al final de temporada se reunirían con él también para ver si una última oferta del Celta cambiaría la situación de Sergio, pero es un perfil que a mí personalmente me gusta más que Rosier. Vale, damos un poco en contexto para quien no lo sepa, que la mayoría lo sabrán. Probable salida de Jesús Areso, probable finalización de contrato de Rubén Peña. Nos quedamos sin laterales derechos, no hay una proyección muy clara de o al menos inmediata, de los dos canteranos de Tajonar, ¿no? Que serían Argivide y Diego Moreno. Exacto. Diego Moreno yo creo que ya no se piensa en él como un futurible del primer equipo. Y Argivide es un perfil de lateral diferente a Carreira. Vale, y hablamos de Sergio Carreira, 24 años, no tan joven, a pesar de ser canterano. Es un año más joven que Areso, para que la gente lo sepa. Valor de mercado de Fotmov, no de Transfermarkt, que luego lo miraré mejor, 1,6 millones, 1,70 de altura, o sea, menudo, típico lateral. Y para mí, pues trayectoria un poco sorprendente, porque cuando los jugadores empiezan a encadenar tanta cesión a segunda, lo más probable es que no terminen, si no puedes irte un año, que no encajes y puedes irte un segundo, pero si ya después del segundo necesitas un tercero, es que las cosas no terminan de cristalizar, ¿no? Sí, y además teniendo oportunidades, ¿eh? Sí, yo era un jugador que no te voy a decir que le seguía la pista, pero sabía quién era porque, bueno, ya yo tengo mis fricadas, me gusta el Football Manager y desde hace años era un perfil de jugador al que siempre tenías que tener un poco pendiente porque era joven y tenía mucha proyección y encadenaba cesiones, entonces dependiendo con qué equipo te interesaba ficharlo o no. Fíjate de qué tontería le sigo. Y cuando le he visto este año en el Celta, a mí me ha gustado mucho porque a pesar de que físicamente creo que es diferente a Areso, es un jugador mucho menos fuerte en los duelos y en este tipo de acciones, con balón creo que tiene un punto de finura mayor a Areso y que además, pensando en el año que viene, de qué perfil de entrenador puede venir, que ya se está hablando en estos últimos días que puede ser Lichi, claro, lo que necesitas también es jugadores que te puedan actuar como carrileros, porque el Lichi juega con carriles en el Mirandés. Entonces, claro, Carreira te encaja, Iker Benito te encaja, Abel te encaja. Entonces, claro, ya no estás buscando un Juan Cruz de lateral. Si el año que viene hay una proyección para que Osasuna juegue con carriles, te interesan perfiles más parecidos a Carreira y Areso
que a un Arguibide, es un ejemplo, o Juan Cruz. Entonces, te encaja. A mí es un perfil que me encaja. Me encaja también lo que has dicho de la finura con balón, porque, bueno, alguien que no tiene proyección y no es bueno técnicamente no va con la sub-21. Este jugador ha ido con la sub-21 en 2023 hasta en 4 ocasiones. Me hace mucha gracia el nombre, tío, del filial del Celta, Celta Fortuna. Celta Fortuna, sí. La verdad que bastante top. Y bueno, pues eso, participó en Miranda, 40 partidos, 38 en Liga. Villarreal B también en segunda, 31 partidos, 2 goles, 1 asistencia. Y en el Elche, bueno, un poquito menos, ahí 20 partidos y 1 asistencia y más discreto. Pero bueno, interesante. Y este año 4 asistencias. Así este año 4 asistencias. Si quieres te digo algún datico de él. Cuéntanos. 4 asistencias y he mirado que también había generado, pues eso, alrededor de 3,7 asistencias esperadas, que a mí es lo que me indica también el valor del pase en último tercio. Y para que nos pongamos en contexto, en Osasuna sería el jugador que más asistencias esperadas ha dado. Este año creo que tiene Brian Zaragoza, es el que más, o Rubén García, ahora mismo no lo recuerdo, con 3,8 asistencias esperadas, y Carreira en el Celta tiene 3,8 asistencias esperadas, siendo un jugador que tiene 1500 minutos, o sea que tampoco es un jugador que haya acumulado muchos. La IA levanta la mano. Dato de la IA, se llama Fortuna porque el 12 de julio de 1923 las Juntas Generales del Real Club Fortuna y del Real Vigo Sporting Club aprobaban en sendas reuniones la fusión en un mismo club de fútbol que representase a la ciudad de Vigo. Un saludo. Buen datazo, aprobado el alumno. Se aprenden cosas en los Osasuna 1920. Qué cosas, de la Voz de Galicia. Hay que meter más, Hay que meter más cuñas informativas. Y más allá de este dato, a mí me gusta mucho que Carreira te puede jugar lateral, aunque es un perfil más parecido a un carrilero, y es un perfil que también ha jugado en izquierda de carrilero, ¿vale? No es como Jesús Areso, que sí o sí lo vemos anclado en el lateral o carril derecho, sino que Carreira puede ocupar ambos carriles. Otra cosa que me parece bien, y les pondré aquí los mapas de calor, es que Jesús, como puedes ver, es un jugador totalmente de banda. Es un jugador que vive mucho en la... ¿Esto es el gráfico de Jesús? Esto es el mapa de calor de Jesús. Igual eso está para lámina. Vive totalmente en la banda, y que incluso él, cuando actúa con balón, casi siempre es o conducir hacia la banda o sacar el control hacia afuera para lanzar o para poner un centro. Sin embargo, Carreira es un perfil de jugador que participa un poquito más por dentro. O sea, ya sería este jugador que te recibe fuera y podría ser capaz de conectar con un mediapunta o recortar, conducir hacia adentro y generar otro tipo de superioridades por fuera con otro perfil de jugador. Es que en la estructura del equipo del Celta me lo está mostrando en centrocampistas, realmente. O sea que lo están considerando... Ahí, ok, vale. Lo consideran centrocampista porque como el Celta jugó muchas veces el 5-2-2-1, suele ponerse como 3-4-3 y entonces esa línea de 4 la cuenta como mediocampistas, pero realmente son carriles los de fuera, ¿vale? O sea, es simplemente por eso, Y pues nada, Carreira tiene esta diferenciación, y en cuanto al mapita este que les ponemos con las diferencias de Areso y de Carreira, que también lo vais a estar viendo aquí, vemos que es un jugador muy participativo en lo ofensivo. De hecho, fíjate, en cuanto a asistencias, cómo sobrepasa a Areso. Jefe, te estoy explicando a ti, tío. Cómo sobrepasa Areso en asistencias esperadas, en goles esperados, asistencias esperadas, y en casi todo lo demás del ofensivo son... jugadores muy similares, ¿vale? Acciones para la creación de tiros parecidas, pases intentados parecidos, porcentaje de acierto en el pase un poquito mayor. Aquí es donde te digo que creo que es un poco más fino que Jesús Areso en sus participaciones, pases progresivos parecidos, conducciones progresivas. Areso es un pelín más vertical ahí, pero también creo que tiene que ver con el modelo, pero Sergio domina ese aspecto, regates exitosos parecido, toques parecido, pases progresivos recibidos parecido. Entonces vemos que son perfiles de jugadores parecidos, pero que ligeramente creo que Sergio es más fino en último tercio y por lo tanto es más claro en ese último pase y de superar eso. Y en lo físico Jesús creo que tiene un paso más adelante, que es pues el porcentaje de jugadores que cuando le van a regatear Jesús se la quita. Ahí es mucho más alto Jesús. Duelos aéreos ganados es mucho más alto Jesús que Carreira, pero en lo ofensivo seguramente Carreira le dé una vuelta, y en lo defensivo Jesús sea un perfil más
pues más parecido a lo que encaja en Osasuna, pero Carreira en el ofensivo encaja. Y con esto que estás contando, tío, ¿por qué no quisiera quedarse Carreira en el equipo de su tierra o intentar...? Porque este año ha aparecido en el Celta, creo que es Hugo Álvarez el que juega de carril derecho, más Óscar Mingueza. Entonces, claro, si tú tienes la posición doblada, yo no sé si es Hugo Álvarez, ahora me ha hecho dudar. Tiene muchísimo tapón, entonces ¿no? tiene competencia y eso hace también que a la hora de ver su futuro diga, yo en el Celta no me puedo quedar si no tengo recorrido. O sea, hablamos de un futbolista que termina contrato ahora en junio. ¿Puede ser que Braulio estuviese moviendo el rumor de Rosier para trabajar en la sombra bien sobre Carreira? Puede ser, pero también como Rosier encajaba en Osasuna, Rosier entiendo que hayas estado viendo a ver qué posibilidades tienes. Osasuna tiene que también, no puede ir solo a una carta y ofrecerle un salario más alto, tiene que ver por dónde negociar y dónde sacar el mejor fichaje posible para Osasuna. Mira, te doy algún dato más. Ha participado en el 7% de los goles del Celta, ha jugado en 47% de los minutos de liga, entiendo. Eran 1.400 o algo así. Y 49% de ocasiones en el 11 inicial, o sea, la mitad. La mitad, sí. Bueno, bien. Bueno. Sí, pero bueno, cuadra con lo que dices, ¿no? De que Sí. tiene ahí un tapón interesante. Sí. Sí. Y nos vamos ahora al otro nombre. Bueno, el otro nombre que ya lo hemos nombrado más veces, ¿no? Pero... Eso, yo creo que muchas veces lo hemos hablado, pero hoy os traigo este mapita también para que nos hagamos una idea de que tú cuando ves esto, ¿qué ves, jefe? El mapa que vais a estar viendo aquí. Que son jugadores súper parecidos, ¿no? Parecidos, sí. Son súper parecidos, a pesar de que el Valladolid es un equipo que evidentemente pues genera muchas menos acciones ofensivas porque va último en la liga, pero son jugadores súper parecidos. De hecho, fíjate, a mí esto me parece una locura. Moro, he visto que ha generado entre goles esperados y asistencias esperados en el Valladolid 10 goles esperados. O sea, me parece que eran 4 de goles esperados y casi 6 de asistencias esperadas. Sigue jugando, ¿no? A pesar una barbaridad. del Sí. descenso Sigue confirmado, jugando. Entonces, claro, que pensemos que cuando viene Moro es un perfil súper parecido a Bryan con pues el ligero déficit. No sé si es déficit. Claro, Moro todavía no ha dado ese salto adelante como Bryan de que te fiche un grande o de ir con la selección, pero creo que Moro, cuando cambie de equipo y esté en un equipo potencialmente de mitad de tabla para arriba, seguramente sea un perfil mucho más atractivo para, no sé si el mercado o la selección o quien sea, pero por condiciones es un perfil muy parecido a Bryan, regateador, encarador, súper rápido y que además creo que Osasuna le puede aportar a lo mejor un pelín más de trabajo que lo que ha aportado Bryan este año. Es curioso porque ahora que estamos analizando esto, creo que son los momentos más dubitativos de Bryan a nivel rendimiento. Lo hemos comentado en el anterior vídeo. Está bien, es desequilibrante, es clave, es diferencial, pero se le ve que le falta, no sé si es esa chispa. Sí, puede ser. O no se ha terminado bien de recuperar de la lesión, que le falta un poquito más de electricidad para marcharse. Puede ser. Mira, te interrumpo un momento porque acaba de marcar el Mirandés, que le pone en situación de ascenso directo. Me lo estoy perdiendo, que lo sepas. Gol de Hugo Rincón, Navarro, asistencia de Panicelli. O sea que esto influiría en el caso de que quisiéramos traer al nombre que has mencionado como entrenador. Sí. Entiendo que... Pues habrá que estar pendiente del Mirandés ahora a ver qué pasa. 0-1, minuto 16. Qué bueno, que esto, el año pasado, no sé si os acordáis que el nombre que se daba era Rubi y al final terminó... ¿Rubí? ¿O Rubí? No, la peña decía Rubí, ¿no? Rubí. ¿Es Rubí o Rubí? Que sea, que me da igual. Entonces, claro, el año pasado se hablaba de Rubí o Rubí y acabó viniendo Vicente. Entonces, a ver si aquí ahora vamos a estar hablando de Lichi y luego viene, pues yo qué sé, un Rafa Márquez, es un ejemplo. Entonces, bueno, que esperemos, que seamos pacientes, que yo creo que Braulio está haciendo o va a hacer un muy buen mercado y que además, si tenemos la posibilidad de invertir porque nos han quitado a Areso o nos han quitado a Boyomo, tengo plena confianza en que la dirección deportiva nos va a dejar una sorpresita, porque siempre está o nos la deja o está cerca de dejárnosla. Entonces, bueno, confiemos en el mago. Raúl Moro lo equipararías a nivel de pelotazo con Bryan y Abde. Es que como ya viene sonando... Sí, yo creo que sí, porque además es un perfil que a nivel de salario te va a salir más barato que los dos. Y creo que por condiciones te puede aportar, si no es lo mismo, muy parecido. O sea, sería un jugador de salto de nivel. De jugador de los que si tiene suerte y no se lesiona,
te pone en el punto de mira de Europa. Explicamos un poco también a la audiencia, así como Carreira sería una cuestión de convencerle a nivel salarial. Eso es, porque no habría que pagar su hay que pagar el contrato. En el caso de Moro termina en 2028, habría que meterle un buen salario y habría que pagar un traspaso. Estoy leyendo ahora mismo, bueno, tampoco es una fuente muy fiable, Tomeu Maura de Mallorca, que yo creo que este ya nos colocó algún rumor que no acertó. Pero bueno, es mítico. Dice que el Valladolid tasa a Moro en 10 millones y que el Mallorca se retira de ahí. Sí. Te hago una pregunta. Si tuviésemos que pagar 10 por Bryan o 10 por Moro, ¿a quién se lo soltarías? Es que la cosa es que si tú pagas 10 por Bryan, el salario de Bryan tiene que ser muy alto. Sin embargo, si tú pagas 10 por Moro, el salario seguramente sea la mitad de lo de Bryan. ¿Tú crees? Claro. O sea, obviamente Bryan cobrará más que Moro, pero Moro querrá su buena... Sí, pero Moro aquí ya sabe lo que va a tener. Aquí no le pueden pagar como el que más porque no va a ser así. Entonces, bueno, si aquí viene, estoy seguro de que el salario va a ser mucho más aceptable al de Bryan. Segurísimo. Mira, 5 millones de valor de mercado todavía está muy en desarrollo. Pero sí que es verdad que este apuntó muy alto en sub-17, sub-18. Sí, era un jugador que creo que viene de cantera del Español o del Barça, ¿no? Creo que estuvo por allí. Lo había fichado la Lazio. Luego lo fichó la Lazio. De la Lazio pues ha estado cedido varios... 6 kilos. Sí, pagaron 6 kilos por él, luego la Lazio no le quiso renovar, pagó... Bueno, pues, oye, también pasa mucho con este tipo de jugadores de la cantera del Barça, del Madrid, que acaban saliendo, parecen muy prometedores y al final, pues parece que les falta, ¿no? Un empujón para... 22 años, para marcar la diferencia. Fichajazo. Si viene Moro, sería un fichajazo. Aquí que la gente entienda un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Que... Esto también es un poco fantasy comunio futmundo, que si tú pagas por un jugador de 22 años, probablemente si te mantiene el nivel, pasados 3 años o 2-3 años de buen rendimiento, pues te lo puedes volver a colocar por lo mismo o más. Eso es. Por lo tanto, que las inversiones se vean desde... A nivel de inversión, desde otro foco, no de decir que es a fondo perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues... esto es lo que tenemos, ¿no? Sí, vamos a verlo. De todos modos... ¿Cuánto crees tú que influirá? Porque claro, esto se está grabando y va a ser emitido antes de saber si vamos a Conference o a Europa League. Yo creo, hombre, si hay una carambola y nos metemos en Europa League, que tendremos que ver cuántos millones suponen y tal. Ostras, es que también lo vamos a hablar, ¿no? También lo vamos a hablar. Ahí yo creo que habría que cometer por lo menos un par de pepinos. Estos dos... Un lateral y Moro son independientes de donde vayamos. Eso es. Y luego habrá que rellenar una serie de posiciones que no se nos olvide que se nos van muchos jugadores, entre los que contrato y los que a lo mejor se van. Habrá que rellenar algunas posiciones que ya veremos qué nivel de inversión se hace en función de si hay Europa o no hay Europa, si hay ventas o no hay ventas. Pero estos dos, un extremo y el lateral, me parece que van sí o sí la temporada que viene. Pues vamos a verlo. La verdad que yo creo que sería clave y que igual la gente se vería un poco decepcionada porque Braulio nos ha mal acostumbrado a traernos a estrellas, una estrella por año. Entonces, bueno, vamos a ver a quién es capaz de traer y a ver si pega algún otro pelotazo. Y nada, pues que la gente opine un poco y vamos a ver cuánta vigencia tiene este vídeo. Yo creo que lo de Carreira tiene bastantes papeletas. Sí, a ver. Y a mí me motiva. Entonces... Y lo de Moro sobre el papel suena bien, pero huele a trabajo arduo. Sí, y que hay equipos detrás. Seguramente Moro cueste. Pero, oye, Osasuna está metido en la pelea. Y creo que eso nos tiene que motivar a todos. Y creo que también tiene que motivar a los jugadores que vienen a Osasuna a ver que este año hemos estado muy cerca de Europa o en Europa. Que eso también tiene que motivar. Así que, jefe, pues nada. Vale, pues nada, sí, cerramos. Besito en la frente a todos. Eso es. No sin recordar antes la opción que tiene la gente de hacerse miembro del canal. De hacerse Boyomer, que ya veremos cómo le llamamos el año que viene si no está nuestro pana. Bueno, yo creo que podemos mantenerlo así honorífico. A mí Boyomo ya lo va a tener para siempre en el corazón. Habrá que hablarlo con él. Vale, pero eso. Gracias por vuestra atención, por todo el apoyo que nos estáis dando en los últimos vídeos, por la cantidad de views y no queremos que este sea menos. Así que, por favor,
más de 100 likes, ¿no? Más de 100 likes, comentarios de besito en la frente, qué fichaje les gustaría, si han echado de menos a la IA, que no ha dicho nada durante el vídeo. Sí, pero sí he dado el datazo, ¿no? Es verdad. Bueno, pero es que venimos de un vídeo donde ha sido uno más. Si queréis que intervenga más o menos, si queréis ver la cara, si queréis que aparezca en algún programa, face reveal. Sí, tendría que aparecer. Si lo pidiesen, por ejemplo, más de la mitad de los Boyomers, no. Tendría que aparecer, ¿no? La dictadura del pueblo. Mi imagen vale mucho más. Podríamos poner un holograma suyo, una foto así, aunque si no quiere aparecer. Bueno. Vale, pues nada, familia, apoyadnos y muchas gracias. Chao.